¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la información este 1 de marzo. Quisiéramos partir de otra manera. Ayer había expectativas en torno a una reunión, un encuentro entre Rusia y Ucrania, pero lamentablemente se ha reproducido en estas últimas horas la situación que se vive particularmente en Kiev. Así es, en Kiev y en Kharkov continúa la ofensiva rusa y hay un particular llamado Carlos Greich, editor internacional, que nos va a comentar que ha realizado Moscú a los habitantes de Kiev. Esa es la información del momento y ataques además en la capital y en Kharkov. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Vivi, Patricio, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, son minutos de tensión máxima en Kiev y lo que ustedes están viendo es lo que acaba de ocurrir hace instantes. Es la demolición, el derrumbe de una torre debido a un ataque directo. Esta es la torre de telecomunicaciones de Kiev, de la capital ucraniana. Es una torre que rige las repetidoras de toda la televisión estatal ucraniana. Así como ocurre en las televisoras estatales de toda Europa, en Ucrania también la televisión estatal no solo tiene una señal, tiene varias más, la 1, la 2, la 3 en distintos países. En Ucrania ocurre lo mismo y esa antena de televisión que ustedes ven allí bombardeada es la que regía las señales de las cadenas estatales, pero también hay señales privadas de televisión que han dejado de emitir su señal. En este instante en Ucrania no hay televisión, por lo tanto tampoco hay varios medios de comunicación que han estado guiándose por esas imágenes y que han sido interrumpida esta señal debido a este bombardeo, el primero de una jornada en la que ya Rusia acaba de advertir, como tú lo decías, Pato, que los habitantes de Kiev deben dejar sus hogares, que deben dejar los lugares donde están para ir a un resguardo seguro, porque hay un plan de comenzar a bombardear, eventualmente a atacar Kiev dentro de las próximas horas. Es aquello que todavía no sabemos si se va a materializar o no, pero es lo que más preocupa en este instante en la capital ucraniana. Sí, y en momentos además, Vivi, Carlos, en que durante esta mañana hemos escuchado nuevamente al presidente Zelensky ante los parlamentos europeos y en donde me gustaría también saber si es que es cierta esta información que la Unión Europea finalmente ha aceptado este requerimiento de Ucrania de integrarlo a esta alianza, o todavía está aquello definiéndose. Estaba circulando esta información, pero lo cierto es que acá hubo un discurso además del presidente que fue ovacionado por parte de los representantes europeos. Claro, una cosa es la intención que manifieste la Unión Europea, los miembros de los 27 países, los representantes que estuvieron ahí reunidos en la mañana escuchando a Zelensky, y otro es un protocolo larguísimo que dura varios años en el caso de algunos países que todavía están en lista de espera para poder ingresar al bloque europeo económico. Ahí hay que diferenciar la OTAN, el bloque militar, donde hay países europeos, pero también está Estados Unidos, por ejemplo, y el propio bloque de la Unión Europea. La verdad es que se materialice la entrada de Ucrania a la Unión Europea sigue siendo muy difícil, más allá de las intenciones en medio de la emergencia, que dicen esto se podría acelerar, podría haber una vía express. Todavía es muy difícil que eso ocurra, más allá de las peticiones de Zelensky, pero también de aquella intención que al menos 8 países directamente y otros tantos aplaudiendo, incluso el propio Zelensky, hayan manifestado. Ahora, lo que busca finalmente era lo que analizamos las últimas jornadas también, que podía ser de una forma más rápida, que era la pretensión de Vladimir Putin de rápidamente tomar posesión de Kiev. Había una resistencia de los ucranianos a efectivamente darle la posibilidad a Rusia que termine con este proceso de invasión. Y lo que surge como interrogante pensando en lo que tú decías, en esta ovación ante el Parlamento Europeo, ante esta intención, que son más bien señales políticas ante una Rusia que sigue en pie firme y encaminado de seguir avanzando, ¿no? En particular en este caso con la decisión ya de llegar hasta Kiev y hacer un llamado a salir precisamente de la capital ucraniana. Claro, es parte de lo que se va narrando en torno a la política, a la situación social y también militar en Ucrania. Los invito a que tomemos contacto ya con Daniel Matamala, nuestro enviado especial, quien se está dirigiendo a la zona más cercana, pero está en Uzhhorod en este instante, una ciudad ucraniana, y allí nos cuenta ya, Daniel, lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Estamos en Uzhhorod, donde el éxodo masivo de ucranianos fuera del país se está intensificando cada vez más. Personas que intentan alcanzar la frontera para ponerse a salvo. Más de medio millón de personas que han salido. Hay algunas personas, a ver si podemos hablar con algunas de ellas. Hi, where are you coming from? ¿De dónde vienen ustedes? We come from Kiev. We was on a place named Obolon. It's really scary to us and we are so tired. Vienen Sorry, we need to move. Yeah, of course. Ellas dicen que vienen, thank you very much. Ellas dicen que vienen de Kiev, precisamente de la capital. Están muy cansadas y muy asustadas por todo lo que está ocurriendo. Hi, sorry, where are you coming from?
I'm from Kharkiv, so I'm also a refugee, sort of. I'm trying to go to my sister in Vienna and see my doctor. I was going to do this February 23, but you know what happened there. Pretty bad situation, but I need to get through. I have traveled for nearly 30 hours and really tired. Want to get to the safe and be treated well. Thank you very much. Él nos dice que es también un refugiado que va a Viena, quiere llegar a Austria, es el camino que está iniciando, tiene que ir al doctor, dice que tenía una cita con el doctor el 23 de febrero, está también muy cansado, 30 horas nos dijo que había recorrido para llegar a este punto donde todavía tienen una espera importante, que están intentando cruzar a pie. Al otro lado de esa colina que ustedes ven está Eslovaquia. Ese es el punto por donde están cruzando. Es uno de los países limítrofes, en este caso Eslovaquia. Ven ustedes cómo se producen aquí entre las personas. Claro, algunos se quedan de este lado de la frontera, otros van a otro lado de la frontera. Veamos si podemos hablar. Aquí dependemos de que las personas hablen inglés. ¿English? French. Ah, French. J'habite à Odessa. Je suis immigré, je suis venu ici, mais ce qui est grave, ils ne nous libèrent pas de plus traverser la frontière. On n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis des réfugiés. Donc je n'ai pas de famille ici. Où je vais me mettre? C'est pour cela que je veux que vous, les journalistes, pouvez soumettre le problème, ce qui se passe au niveau de la frontière. Merci. Claro, tenemos evidentemente los problemas idiomáticos. Yo no hablo francés, hablo inglés, pero él también decía que era un refugiado. Ha habido problemas también, lamentablemente en este momento no puedo conversar con él, también de tipo racial en las fronteras. Por ejemplo, se estaba diciendo que en la frontera con Polonia, personas de raza negra, varios nigerianos, por ejemplo, que viven acá, estaban teniendo algunos problemas para que se les dejara pasar. Así que hay varias dificultades que están enfrentando aquí las personas que están en este momento intentando, insisto, pasar la frontera hacia el lado de Eslovaquia. También se los podemos mostrar más adelante, hay aquí ayuda, voluntarios, personas que están trabajando para hacer un poco más llevadera la espera para todas estas personas. No sé si me escuchan, había perdido el retorno allá en Santiago. Te estamos escuchando bien, Daniel, hemos estado revisando lo que está ocurriendo de tu relato. Yo te iba a preguntar, Daniel, respecto de lo que has visto de la naturaleza de los refugiados que están llegando a ese lugar, porque se hablaba de en algún momento un protocolo en las zonas fronterizas, en las zonas donde están escapando estas personas y donde se eventualmente podría privilegiar a los nacidos en Ucrania, a las personas más bien eslavas, en desmedro de otras personas de otra nacionalidad, por ejemplo, incluso latinos. No sé si tú has podido percatarte de esa situación. A ver, hay varios aspectos. Uno es que los ciudadanos ucranianos tienen una prohibición, en el caso de los hombres de entre 18 y 60 años que estén en buenas condiciones físicas, ellos tienen prohibido dejar el país y por lo tanto, salvo que presenten algún certificado médico, algún certificado especial, un ciudadano ucraniano, hombre entre 18 y 60 años, no puede dejar la frontera. Por lo tanto, claro, ustedes se dan cuenta, aquí fundamentalmente hay mujeres, hay niños, ancianos y personas de otras nacionalidades que viven en Ucrania y están intentando, por lo tanto, dejar la frontera. De hecho, había un grupo de estudiantes indios con los que habíamos estado conversando hace algunos momentos que también nos estaban contando más o menos lo mismo. Y como te decía, hay otro tema que tiene que ver con algunas denuncias de racismo en la frontera, sobre todo que han realizado personas que vienen de África, por ejemplo, algunos nigerianos que habían dicho que habían tenido problemas porque no los dejaban pasar en la frontera con Polonia, siendo que ellos, no siendo nacionales de Ucrania, sí tenían derecho a poder pasar la frontera. Déjenme ver así. English? Yes. Hi, ellos sí hablan inglés. Where are you from? ¿De dónde vienen? I'm from India and we used to study medicine in the Viv National Medical University. So we took a cab for this border today only. And we came here, so here all facilities are there, like food and all, we have water, so we are safe here and we hope so that we will cross the border and we will reach in the shelter safe. Thank you. Ellos son de la India, son estudiantes de medicina de una universidad de Ucrania. Decían también que les habían entregado asistencia, algo de alimento acá, y que estaban intentando cruzar la frontera para llegar a la seguridad. You will go back to India or you are going to back to other country? Where's your goal? ¿Cuál es la meta de ustedes? ¿Llegar a la India o a otro país? We will go to India because our government will arrange flights for us in 2-3 days. So we will go back to our home. Thank you. Él dice que van a volver a la India porque el gobierno indio ha arreglado ya que tengan pasajes de vuelta en avión en unos 2 o 3 días, así que van a poder volver a la seguridad. Daniel, how many hours did it take to go to the border? ¿Cuántas horas se demoraron en llegar hasta la frontera?
we took 6 hours to come from Lviv to here, and we have to walk for 5 kilometers. So it takes us 7 to 8 hours. Se demoraron 6 horas, ellos vienen de Lviv, que es una ciudad más grande que queda al norte, y luego tuvieron que caminar por 5 kilómetros hasta poder llegar a este lugar. Thank you very much. Have a good trip and be safe in your way back home. Slava Ukraine. Ahí está, entonces decía unas palabras también de apoyo para Ucrania. Los escucho en el estudio de Santiago. Sí, aprovechando que estabas ahí entrevistándote con un ciudadano de la India, había algunas también versiones que daban cuenta que ellos también, algunos ciudadanos tenían algún problema para poder salir, aprovechando lo que tú estabas comentando de discriminación hacia algunas nacionalidades. No sé si tú le puedes consultar si él en específico o alguien, algún compatriota de él ha tenido algún problema de esta naturaleza. No, did you face any problem of discrimination or racial discrimination in the border? No, not here. We didn't face discrimination, any kind of racial discrimination and all. Food was provided for us. We just have to go and ask for food and all. They have kept all the food materials there, so there was not any kind of discrimination. Okay, thank you very much. Al menos en su caso dice que no ha sufrido ningún tipo de discriminación y que de hecho le han entregado alimento y otro apoyo. Así que dice que al menos en el... Es un grupo, todos ellos son un grupo de estudiantes de la India, no han tenido problemas de ese tipo, de esa naturaleza, y todos destacan bastante el tema de la ayuda de los voluntarios. A ver si podemos ir al otro lado, porque aquí están, claro, todos haciendo esta fila en el fondo para poder pasar. Y en el otro lado también tenemos a los voluntarios que están ayudando a entregar, ustedes ven acá, té, café, galletas, pan, algunos sándwiches aquí que se están entregando para, claro, poder ayudar de alguna manera a pasar estas horas. Hi, aquí tenemos a una voluntaria. What's your name? My name is Anita. Hello. Uzhhorod, we are here. Anita, Yes. sí, estamos en Uzhhorod. Tell us, what are you doing here? What are you doing to help the people? ¿Qué están haciendo para ayudar a la We gente? are doing everything that we can. We have here hot soup. So come on. ¿Tienen comida caliente, dicen? Nos invita a que vengamos acá. Yes, I will show you. So here we are making sandwiches. Here we have the hot soup. Here we have stuff for kids. Tenemos sándwiches, ahí tienen sopa caliente, aquí tienen alimentos para niños. Oh, para niños, ya. Para niños. Algo de español. I'm sorry. Yo hablar español poco a poco. So, we have here all that we can. So we are here every day, not for purpose, just for that we have to help. And we are here. So please stop the war. I don't know. I have tears in my eyes, yes. Y él dice, estamos acá todos los This is días. our Sí, team. estamos aquí todos los días, esto no es por lucro, esto es solamente voluntario. Dice, paren la guerra. Tengo lágrimas en los ojos, nos dice, paren la guerra. Y nos dice que este es también el equipo. This is your team that is working with Está you. bien, no entiendo. Paren la guerra, is what they say. Everything Stop the war. Paren la guerra. Stop the war, please. Can I? Of course. Русский корабль, иди нахуй. So, Can you translate that? so ¿Puedes can I? traducir? No, you know what it means. I think that all the world know now what it means. So, You are here all... What happens in the night? Están aquí todo el día, ¿qué es lo que pasa en la noche? yes, we're here all day. If we have some other people, some other girls, so we try to sleep and we try to change us. This is my friends. Okay. Estamos todo el día y toda la noche, tratamos de hacer turnos, irnos rotando para que algunos puedan dormir. Nos decías que están tus amigas. They are your friends. Yes. These two girls, I was working with them. This guy is good guy. And this woman is the best because this is a group. So maybe I can translate or maybe you speak English. Ahí está. Entonces dice, está presentando a todo el grupo de amigos y amigas que están trabajando, que están actuando como voluntarios acá entonces para poder ayudar. Daniel? What happened in the night? Because in the night we have like 2 or 3 tenemos temperaturas de 2 o 3 grados bajo cero. It's not a problem for us. We love Ukraine and the love have a big and hot temperature here. So that's all, folks, kids. Dice que no es problema el frío en la noche, que aquí Ucrania tiene mucho amor y sube la temperatura de alguna manera para también poder ayudar a la gente. Thank you very much. The Muchas love gracias. will help us. The love.
el amor nos va a ayudar, dice. Así que ustedes ven que hay muchísimo entusiasmo acá de las voluntarias y las voluntarias que están trabajando en la frontera, en un lado un poco más amable dentro de algo tan dramático. Daniel, qué destacable el optimismo, la energía y además también todo el sacrificio que están haciendo ese grupo de personas que está ayudando. Y te quería preguntar, porque sabemos que estamos ante una situación sumamente difícil, sobre todo ya este anuncio del ministro de Defensa de decir que hay que abandonar Kiev precisamente porque se están acercando convoy ruso. Se habla de hasta 60 kilómetros, que puede ser la extensión precisamente de cómo se quiere llegar hasta la capital. Y primeramente siempre Putin habló de una operación más bien quirúrgica en donde estaba el Donbass, los grupos más separatistas. ¿Cómo está la ciudadanía tomando en el fondo esta información de último momento, pensando que en la primera entrevista que tú haces eran precisamente personas que venían de Kiev? Seguramente fue un trayecto bastante largo, pero quería preguntarte cómo también este último hecho impacta precisamente donde tú te ubicas. Sí, había cierta esperanza, porque durante el día también estábamos en otra ciudad, unos 60 kilómetros de distancia aproximadamente. Estábamos hablando con personas que estaban todavía esperanzadas de que estas conversaciones, la forma más lenta en que había llevado las últimas operaciones Rusia, pudieran abrir una esperanza para la paz o para un alto al fuego, al menos para una tregua, porque claro, las personas que están acá también tienen todavía, muchos de ellos familiares que están en lugares más comprometidos. Entonces había esa esperanza. Evidentemente las noticias de los últimos minutos son muy malas, son muy desalentadoras, en ese aspecto son muy preocupantes también, y probablemente también aumenten esta migración que es muy masiva. Estamos hablando ya de 500.000 de personas que han abandonado Ucrania, que han atravesado las fronteras occidentales de Ucrania, fronteras como esta, que conecta con Eslovaquia, con Hungría, con Polonia, con Rumania, y probablemente ante estas noticias esos números puedan aumentar muchísimo más todavía. Entonces, evidentemente la preocupación y la alerta se siente, y más todavía, como tú dices, cuando hablamos con personas que vienen directamente de ahí, que vienen escapando precisamente de Kiev, de la capital de Ucrania, que ahora está bajo una amenaza todavía más ominosa que antes. Sí, 660.000 personas son las que, de acuerdo a la ONU, ya han sido desplazadas, han abandonado Ucrania por distintos pasos fronterizos, Carlos Grech, y tú nos estabas mostrando al comienzo de nuestro informativo lo que ocurría con una antena de televisión en Kiev, y otro de los puntos que ha sido duramente atacado durante esta jornada es Kharkov. Ahí hay una imagen, la verdad, muy temprano la veíamos, con un misil que llega a un edificio. Sí, directamente hacia el edificio del gobierno local, el gobierno regional del Oblast, ahí en Kharkov. Kharkov es una ciudad que fue capital de Ucrania en algún momento, durante muchos años, hasta el año 34 fue capital de Ucrania, después se trasladó la segunda más grande a Kiev, y es, Vivi, la segunda más grande. En ese lugar es donde ustedes ven que se registra esa explosión sobre el edificio del gobierno local. Todavía no hubo información hasta ahora de cuántas personas pudieron verse afectadas, porque claro, era un edificio que eventualmente estaba vacío, pero ustedes ven ahí en pantalla que había autos que iban transitando justo donde cae el misil en Kharkov, en esta ciudad de 1.433.000 habitantes. Y Daniel seguramente ha podido también palpar cómo esas noticias han ido llegando a las personas con las que ha estado conversando, que intentan escapar de la zona de conflicto, pero que se encuentran también como día a día aumenta la tensión en torno a estas informaciones que llegan. Ahora también lo que ocurrió con la torre de televisión, pero lo que ha ocurrido en Kharkov durante todos estos días es lamentable, Daniel, y nos imaginamos que también va mermando el ánimo muchas veces de las personas, más allá de lo que acabamos de ver, que es una muestra de mucha esperanza, ¿no, Daniel? Sí, a ver, yo diría que el ánimo, el espíritu en torno a la idea de que el pueblo ucraniano está unido, que está siendo objeto de una invasión y que tiene que defenderse, es bastante generalizado entre los ucranianos, más allá de la preocupación, más allá del obvio temor por su propio bienestar personal, por el bienestar de su familia, por lo que va a ocurrir con su país. Hay un espíritu de mucha unidad en los lugares donde hemos estado nosotros en cuanto a entender que Ucrania tiene derecho a defenderse, que hay que luchar y que la solidaridad internacional también es muy importante para dar esa batalla. Creo que eso no va a decaer, en el sentido de que hay también un sentido de unidad con el gobierno ucraniano y que eso se ha mantenido. Pero claro, sin duda, estas últimas noticias son bastante desalentadoras. A ver, está dispuesto a llegar Vladimir Putin, si más bien está actuando en medio de esta situación con amenazas, con algunas acciones que puedan de alguna manera intentar minar la moral de la población, intentar desocupar también Kiev, porque Kiev es una ciudad
casi 3 millones de habitantes y evidentemente intentar una ocupación de una ciudad de ese tipo es tremendamente difícil, cuando además hay una resistencia tanto de las Fuerzas Armadas regulares de Ucrania como de fuerzas irregulares. Se despejara aquí, que saliera muchísima gente de la capital, sería tal vez algo menos dificultosa esa operación y tal vez es a eso a lo que está apostando Vladimir Putin. No lo sabemos en este momento hasta qué punto le está dispuesto a llevar los ataques a civiles, a infraestructura civil adelante. Recordemos además que hace muy poco el presidente francés Emmanuel Macron había dicho que había logrado un compromiso de parte de Putin de que no iba a haber ese tipo de ataques a objetivos civiles. La verdad es que esa promesa o ese anuncio de Macron ha quedado bastante mal, bastante desestimado por los hechos, porque claramente Putin en las últimas horas ha actuado de una manera diferente a lo que supuestamente se había acordado, a lo que supuestamente se había comprometido con el presidente francés. Entonces también aquí hay distintos aspectos que están funcionando. Por un lado la diplomacia, por un lado estas conversaciones de paz, pero también cada parte intenta ponerse en una situación de mayor fortaleza, de mayor fuerza, de mayor poder al acometer esas conversaciones. Daniel, ¿cuál es la situación? Entendemos que tú te has desplazado, ahora te encuentras en Uzhhorod, estuviste también en Mukachevo. ¿Cuál es la situación en las rutas? Ahora a donde te encuentras, además, es que hay presencia de tropas. Ayer tú nos mostrabas, lo veíamos en vivo, lo escuchábamos con sirenas que eran parte de un simulacro. ¿Cuál es la situación ahí en Uzhhorod y lo que tú pudiste ver en este trayecto? Sí, varias cosas. Hay despliegue de tropas en las rutas, se ve movimiento de las tropas, se ve movimiento de vehículos motorizados también, del ejército, eso ocurre. Ahora, el tránsito en esta zona es libre, uno puede transitar libremente entre una zona u otra. Lo que ocurre es que dentro de las ciudades es muy difícil moverse, especialmente para un equipo de prensa. Nosotros finalmente tuvimos que dejar la ciudad donde estábamos previamente, porque aparte de los controles policiales y militares que son constantes, anoche nos llevaron al cuartel policial para hacernos un chequeo, un interrogatorio, y hoy en la mañana 2 veces más nuevamente nos llevaron al cuartel policial. Ya terminamos conociendo a todos los policías del cuartel, incluso en muy buenos términos con ellos, pero cada vez que no solamente una patrulla militar, no solamente una patrulla policial, sino que cualquier ciudadano ve a una persona en una actitud que considere sospechosa, inmediatamente se llama a la policía e inmediatamente somos trasladados entonces al cuartel policial para realizar todos esos interrogatorios, chequeos de los pasaportes, que es un trámite bastante largo, que puede ser bastante tenso en momentos, sobre todo por la dificultad para comunicarse, por las dificultades idiomáticas, y que por lo tanto hace muy difícil el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? En Ucrania se entiende que dentro de su territorio están trabajando también espías, están trabajando personas que están recolectando información sobre posibles objetivos militares, y por lo tanto cualquier persona que esté grabando con un celular, que esté cargando algún tipo de equipamiento, y ni que decir que esté con una cámara y que además parezca ser extranjero o no maneje el idioma, inmediatamente es sospechoso, inmediatamente va a ser detenido y va a tener que pasar por un proceso bien largo para demostrar que en nuestro caso somos periodistas, que tenemos nuestras credenciales, que tenemos nuestros pasaportes, que ingresamos legalmente. Entonces, ese sentido de amenaza está muy latente entre la población. Incluso personas como el recepcionista de un hotel o una persona que trabaja en un centro de ayuda, todos ellos tienen instrucciones bien claras sobre que si llega una persona que de alguna manera sea sospechoso, inmediatamente tienen que dar la alerta al ejército o a la policía. Y por lo tanto, cada vez que interactuamos en algún ámbito, nos toca también dar explicaciones al respecto. Ahora estamos pudiendo trabajar en este sector de la frontera porque conversamos previamente con los guardias fronterizos, con la gente, los militares, y nos autorizaron para estar aquí y para poder grabar en este punto. Pero claramente este es un país que está totalmente militarizado, por razones lógicas. Guerra está siendo objeto de una invasión, e insisto, no solamente el ejército y la policía, sino que los ciudadanos, las organizaciones civiles también tienen instrucciones sobre qué deben hacer, sobre cómo deben comportarse y sobre todo con desconfiar o con plantear o con levantar la sospecha frente a cualquier persona que parezca estar haciendo algo que pueda ser eventualmente sospechoso, y eso incluye, por cierto, cualquier persona que esté grabando, que esté captando algo con celulares o que esté haciendo cualquier cosa que pudiera hacerlo sospechoso de ser un agente o un espía infiltrado ruso. Sí, claro. Daniel, a propósito de eso, yo te iba a preguntar si es que efectivamente se te mencionó a partir de esta conversación en el español que pudieron con las personas, los agentes que estaban allí, se te mencionó esta incidencia de que pudiese haber espías rusos, ¿lo mencionaron ellos, lo comentaron, o es algo que obviamente todos sabemos de acuerdo a lo que hemos ido viendo por los reportes?
No, nosotros hemos podido conversar un poco más porque, todas estas cosas tienen elementos de mucha tensión, por cierto. En algunos momentos hay militares que llegan, que no tenemos como comunicarnos mucho con ellos con el idioma, y te bajan una cámara, te pegan un manotazo para que dejes de grabar, y bueno, ahí uno entiende lo que tiene que hacer. Pero también hay momentos bastante más distendidos. Yo estoy con un equipo argentino, y cada vez que hay como algún tema en que empezamos a sacar los pasaportes y todo, de repente, inmediatamente hay algún policía que dice Messi, y por ese lado se puede producir una conversación distinta. Hay también, nos ha tocado algunas personas que hablan español incluso, y además en la ciudad en que estábamos antes, de tantas veces de ir al cuartel policial, terminamos conociendo a los policías y conversando bastante con ellos. Y claro, nosotros esto que te cuento se los preguntamos, les decimos por qué tantas revisiones constantes a personas como nosotros. Y nos decían, bueno, es que nosotros nos tenemos que asegurar que ustedes efectivamente son periodistas, que efectivamente son corresponsales y que no son espías que están grabando una instalación o que están con un GPS marcando algún punto para un bombardeo o que no están sacando fotos de algún lugar que pueda ser sensible para luego un ataque con paracaidistas o luego para instalar un artefacto explosivo o luego para bombardear. Eso nos lo explicaban ellos ya de manera bastante más clara. Entonces, es evidente que hay una sospecha que uno, claro, luego nosotros tenemos todos nuestros documentos, por cierto, y podemos irla despejando, pero toma tiempo y hace muy difícil la labor de poder moverse por la ciudad reporteando, captando imágenes, conversando con la gente, que es lo que evidentemente nosotros queremos hacer para poder llevarles la información a ustedes. Hay que pensar que ya estamos en el 6º día de ofensiva y lo que eso implica, obviamente, para todas las personas, para todos los ucranianos que están en esta situación. Tú decías que ayer había mucha expectativa en lo que pudiese ser este encuentro entre rusos y ucranianos. Mañana se retoman eso, por lo menos es una información surgida desde el propio gobierno ruso, más allá de lo que está ocurriendo con esta llegada a Kiev y además también con una pretensión de China de poder mediar. ¿Cómo también se recibe esta información? Me imagino que ya pensando en lo ocurrido ayer, donde no supimos mayormente qué pasó con esas conversaciones, si es que se avanzó o no, y hoy tenemos ya nuevamente esta ofensiva en la capital, entonces es distinto, podríamos decir, a la esperanza que había durante la jornada de ayer, a ese encuentro, lo que pueda suceder mañana si es que nuevamente se vuelven a reunir. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver hasta dónde lleva adelante Putin estas que por ahora son algunas acciones, pero sobre todo amenazas de que pueda haber acciones ya mucho más duras, mucho más cruentas durante esta noche. Y si eso llegara a ocurrir, veamos cómo repercuten las negociaciones, porque evidentemente para los ucranianos, si es que hay un ataque ya frontal contra la capital, va a ser difícil seguir sentados en la mesa de negociaciones. Entonces, son hechos que... Cuidado, va pasando un auto, estamos ahí con nuestro camarógrafo, estamos en un lugar que puede ser un poco... Ahí pasó ya el auto. Si evidentemente si eso así ocurre, habrá que ver cuáles son las reacciones desde el punto de vista diplomático y también cuáles son las reacciones también en las potencias europeas y en Estados Unidos, que han ido anunciando más y más sanciones cada vez y evidentemente cualquier ataque mayor contra población civil o contra infraestructura civil puede desencadenar una nueva escalada de sanciones también, aparte de las que ya se han anunciado y se han implementado contra Rusia y que han tenido un efecto económico al menos devastador para ese país. Daniel, ¿qué es lo que se ha sabido con respecto a esta ayuda en armamento que ha ofrecido Occidente? Distintos países, ¿se ha concretado la llegada de este material? ¿De qué manera podría realizarse? Me imagino que además debe ser bastante reservada esta información, pero no sabemos si es que ha recibido o no Ucrania, si ya cuenta con material bélico. No, al menos yo no tengo esa información en detalle. Si es que, por ejemplo, el armamento que había prometido Alemania, el que había prometido Holanda, entre otros países, será entregado o de qué manera. Había un movimiento que era bastante evidente cuando nosotros estuvimos en Hungría. Nosotros pasamos por Hungría, entramos a Ucrania, nos hemos movido y ahora estamos más cerca del lado de Eslovaquia, más al norte. Que cuando entramos. Había un cierto movimiento también allí de tropas y de fuerzas militares, porque también los países que son parte de la OTAN, esta es la frontera de la OTAN, cuando hablamos de la OTAN, bueno, la OTAN termina precisamente en la frontera occidental de Ucrania. Habían movido mucho material estratégico precisamente hacia el oriente, acercándolo más todavía a la zona de Rusia, que recordemos que ese es finalmente, de acuerdo a Rusia, el gran objetivo o la gran razón
que ellos dan para toda esta escalada de tensiones que terminan en esta confrontación, que ellos no quieren que la OTAN termine en sus fronteras, digamos, en el patio de su casa, si es que Ucrania se integrara a la OTAN. Entonces, esa organización ha movido efectivamente algún tipo de material y de efectivos más hacia el oriente, más cerca de la frontera con Ucrania, y también se está pasando, entendemos entonces, el material ofensivo que habían prometido algunos países europeos para ayudar a la defensa y a la resistencia que están dando los ucranianos. Sí, Daniel, mientras tú sigues recopilando testimonios, antecedentes allí en Uzhhorod, en específicamente territorio ya de conflicto en Ucrania, los quiero invitar a que revisemos un reporte que realizó el periodista corresponsal de CNN, Matthew Chance, quien ha estado cerca de este convoy, del que se ha hablado mucho durante las últimas horas, que tiene un recorrido de cerca de 50 kilómetros y que se acerca lentamente a Kiev. Nadie sabe en qué momento podrían o no llegar a la capital. En medio de eso hubo bombardeos, hubo resistencia ucraniana. Ese registro lo tiene Matthew Chance y te invito a que revisemos lo que ha ocurrido. En las últimas horas hubo una feroz batalla aquí en las afueras de Kiev. Este es uno de esos vehículos rusos de la era soviética. Está completamente quemado. Se puede ver que este es el puente que sirve como punto de acceso al noroeste de Kiev, la capital de Ucrania. Las unidades rusas que han venido por aquí han sido absolutamente golpeadas. Obviamente aún estamos en una situación muy expuesta ahora, pero podemos intentar traerlos por aquí. Hay escombros por todos lados y metal retorcido de estos vehículos. Obviamente este es un camión que transportaba suministros. Vimos el vehículo blindado hacia adelante. Vemos cómo quedó el lugar. Miren esto, es decir, ¿qué tipo de municiones hacen falta para hacerle eso a un auto, a un vehículo? Estuve con los comandantes ucranianos locales aquí. Ellos han dicho que estaban usando misiles antitanques de Occidente para atacar estas columnas. Miren, tan reciente es la batalla que este vehículo aún larga humo. Aún hay humo saliendo de la parte de atrás. Caja de municiones en el piso. Hay granadas sin explotar. Bueno, granadas de mano por doquier. Una verdadera escena de devastación. Alguien trajo un recuerdo de casa y ahora está quemado y junto a los escombros de este ataque fallido. Es decir, por todo este puente, que es un punto de acceso, están estos vehículos que han sido golpeados por las fuerzas ucranianas. Parte de un uniforme ruso yace allí en el piso. Puedo decirles que recorrí esta zona más temprano y hay algunas cosas terribles que realmente no las podemos mostrar en cámara. Incluso cadáveres rusos aún en el piso por allí. Este vehículo de aquí es obviamente de las fuerzas militares rusas. Tiene la letra V escrita al costado con cinta o pintura. Creo que significa Vostok, que es la palabra rusa para el este, que implica que este equipamiento militar vino de las divisiones del este de las fuerzas militares rusas. Lo que les estaba diciendo, no les quiero mostrar mucho de esto, pero hay un cuerpo allí. Es un soldado ruso que yace muerto en este puente, luego de que su columna militar intentara ingresar en vehículos y les fuera impedido. Funcionarios y soldados ucranianos con los que he estado hablando durante las últimas horas están absolutamente entusiasmados con esta victoria que dicen haber logrado. Y no es solo aquí. Hemos visto instancias en todo el país en donde los ucranianos realmente han hecho retroceder a los rusos y eso realmente les ha hecho sentir que pueden ganar esta guerra. Pero la gran pregunta es ¿qué hará Rusia ahora? Si ha lanzado, como según parece, una invasión sin la fuerza suficiente, diría que hay una muy fuerte posibilidad, y he vivido en Rusia y he cubierto Rusia durante muchos años, de que redoblen sus esfuerzos e insistan mucho más fuerte. Ese es el gran riesgo ahora.
Ahí está el gráfico, en cierto modo dramático, testimonio de Matthew Chance en el reporteo que está haciendo en la zona de conflicto, allí en medio de estos convoyes, el temor que hay de la población civil ucraniana de que se acerquen hasta el lugar donde ellos mismos están, luego de que además el Ministerio de Defensa ruso ya haya indicado que deben evacuar la zona. Vivi, Patricio y Daniel, por supuesto, en medio de horas de muchísima tensión. Sí, hay un dato respecto a lo que teníamos en este reporte de CNN que no se ha oficializado, que es las bajas rusas. Sí. Hay datos que se han dado a conocer por parte del gobierno ucraniano y que de alguna manera también puede entregar una dimensión en torno a lo que han debatido algunos especialistas en defensa, es si le ha costado más en las pretensiones de Vladimir Putin esta invasión a Ucrania, y algunos dicen esto puede ser un Vietnam para Rusia, haciendo ahí también algún tipo de análisis, porque hasta el momento solamente están las cifras de los civiles. El caso de la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que son 136 ucranianos, 13 de ellos niños. Sabemos que pueden ser obviamente menores, pensando lo que está ocurriendo a cada hora en ese país, pero es interesante también ver qué es lo que está ocurriendo precisamente con las bajas rusas en personal, pero también desde el punto de vista de su material, ¿no? de su arsenal de defensa. Sí, vamos a retomar con Daniel Matamala respecto de eso justamente también. Vemos que Daniel avanza en medio de la zona de conflicto, casi en contrasentido de lo que cientos, miles de personas están intentando hacer, que es escapar también del alcance de la avanzada rusa que puede llegar en algún momento hacia esa zona. Daniel, seguimos contigo. Claro, nosotros estamos constantemente contra, nos pasó cuando entramos por Hungría, ¿no? Que había una fila gigantesca de más de 5 kilómetros de autos con personas entrando. Nosotros hicimos primero el tema de los refugiados que ya habían cruzado la frontera y que estaban esperando poder ir a algún punto, y luego hemos ido avanzando, por lo tanto, también contra la corriente. Eso pasa también aquí en este control fronterizo que lleva hacia Eslovaquia, donde también evidentemente todas las personas vienen hacia acá, en automóviles, a pie, intentando cruzar este paso. Hay distintos horarios. Ahora el flujo de gente empieza a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque ya es de noche. Ustedes se dieron cuenta cuando empezamos el despacho todavía había luz de día, ahora ya anocheció, ya ha caído la noche, y por lo tanto la gente que viene a esta hora es cada vez menos, porque hacer estas esperas larguísimas en medio de la noche y de las temperaturas nocturnas acá se vuelve cada vez más difícil, especialmente para las familias con niños. Cuando empezamos el reporte teníamos 1 grado, no sé cómo estaremos ahora, debemos estar más o menos en 0 grados, y durante la noche la temperatura sigue bajando. Entonces, claro, es complejo, especialmente para las familias con niños, poder llegar hasta acá, y por lo mismo también los voluntarios nos decían toda la noche, porque hay gente durante toda la noche y es la noche el momento en que más necesitan. Aquí hay otro de los lugares, otro de estos centros donde también se ayuda a las personas que vienen llegando. Ustedes ven, tienen agua, tienen frutas, tienen algunas bebidas calientes que de verdad son tremendamente necesarias, sobre todo cuando comienza a caer la noche. Incluso aquí hicieron un poquito de fuego para poder, entibiar las manos. No se imaginan lo bien que se siente estar un poquito más cerca acá del fuego, porque inmediatamente cambia la temperatura. La verdad es que esto es una ayuda muy, muy importante. Y ese es el panorama, un panorama bien difícil, bien complicado, bien dramático. Ya es 500.000 de personas que han dejado Ucrania, cientos de miles de personas que se siguen movilizando a lo largo del país, desde este a oeste, intentando buscar la seguridad. Y con lo que está ocurriendo en Kiev en estos momentos, sin duda que eso puede volverse todavía más masivo. No sabemos a cuánto puede llegar la cantidad de personas que se refugian, que sean desplazadas por esta crisis, pero si ya tenemos más de 500.000 y los números sin duda que van a seguir subiendo lamentablemente en la medida que no pacifica el conflicto. Daniel, tomando en cuenta hasta ahora en este punto de la frontera, estamos del lado ucraniano con las personas que intentan llegar hacia Occidente, en este caso hacia Eslovaquia. Sí, Daniel, tomando en cuenta lo que tú nos habías comentado, el momento en que tú ingresas a Ucrania, que tuvieron que dejar el vehículo del otro lado, caminar cerca de 2-3 kilómetros, ¿cuál es la situación, lo que tú ves o lo que tú has sabido ahí para quienes quieren salir de Ucrania? ¿Pueden hacerlo en sus vehículos o deben dejar sus vehículos, caminar? ¿Cómo es la situación? Claro, lo que ocurre, lo que se daba mucho en la frontera con Hungría y lo que también se da hasta cierto punto acá,
es que son tan largas las filas que se producen de vehículos, tranquilamente 5 kilómetros, por ejemplo, que al final para las personas, en vez de tener la perspectiva de pasar tal vez días esperando dentro de sus autos, prefieren bajarse. En general son personas que llevan muy pocas cosas, que llevan una maleta, una mochila, un par de bolsos, prefieren bajarse y caminar los últimos kilómetros, como nos contaba una de las personas con la que hablamos antes, ¿no? Que nos decía que había terminado caminando varios kilómetros porque eso les permite al menos intentar terminar de atravesar el cruce antes de que caiga la noche y poder llegar al otro lado, y prefieren hacerlo caminando. Eso ocurre bastante. Además, de pronto hay trabas burocráticas. Nosotros mismos, cuando hicimos el recorrido contrario, desde Hungría hacia Polonia, también tuvimos que cruzar caminando y tuvimos que dejar el auto al otro lado de la frontera. Siempre es más complejo desde ese punto el tema del cruzar en vehículos. Y quiero ver si podemos escuchar un poquito de ambiente, porque ahí se han puesto a cantar. Escuchemos un poquito lo que está pasando en este momento. Як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покаже, що ми, браття козацького роду, що ті положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття козацького. Daniel. Ahí está, entonces el momento que hemos querido escuchar respetuosamente. Era una oración, ¿no? Llevar hacia ustedes. Sí, aparentemente estaban orando. Hay un sacerdote ahí, me parece, ¿no? Atrás tuyo. Bueno, sí. English, anyone? English, español. Un poquito. Un poquito. ¿Qué estaban cantando? Este es himno de Ucrania. El himno de Ucrania. Sí. The Anthem of Ukraine. Yes. Ok, sí. El himno de Ucrania, ese es lo que se está cantando en este momento. Un momento de mucho recogimiento, como vieron ustedes, de mucha emoción para las personas que estaban acá, en un momento tan difícil para el país como este. Así que una buena manera de despedir el despacho cuando ya cae la noche aquí en la frontera ucraniana, con las personas que están aquí, con las personas que están, muchos de ellos voluntarios, ayudando a los migrantes, cantando el himno de su país que está pasando momentos tan difíciles. Cae la noche dura nuevamente, el frío ya se percibe con mayor envergadura, como tú lo relatabas. Daniel Matamala desde Ucrania, muchísimas gracias. Vamos a estar obviamente en contacto porque sabemos que hay una situación de alerta, de preocupación, sobre todo ya confirmada, de esta pretensión